Buenos días para todos. Qué bueno que un día más podamos estar todos reunidos para tener un tiempo tan especial donde podemos adorar al Señor, reconocer aquellas verdades, proclamar aquellas verdades que Dios nos ha llevado a creer y que han traído a nuestra vida vida nueva, vida eterna, para todos aquellos que en fe han aceptado a Cristo como el Salvador de sus vidas. Llevamos ya unos cuantos domingos que estamos estudiando la carta de los Romanos, una carta dirigida a una iglesia que se encontraba establecida en Roma al principio de nuestra era, cuando comienza a extenderse toda la predicación del Evangelio desde Jerusalén, desde allí, desde donde comienza toda la historia del cristianismo, extenderse hacia muchas regiones de aquel momento, pudiésemos decir, el mundo conocido, civilizado, dinámico de aquel momento, y uno de esos lugares cumbre era precisamente Roma, un imperio que había dominado casi que todo el mundo poblado, incluyendo también Israel, incluyendo también el pueblo de Israel. Bien, pues es una carta que, como ya hemos dicho anteriormente, habla, describe qué es el Evangelio y cómo se recibe el Evangelio y cómo se vive el Evangelio. Hoy estaremos otra vez en el capítulo 5, también la semana pasada estuvimos en él, y desde otra perspectiva llegaremos a versículos que también analizamos la semana pasada. Pues hoy vamos a abarcar desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 21, que es el versículo final del capítulo. ¿Cuál es el tema que estaremos viendo hoy? Bueno, es un tema que pudiéramos decir que genera una pregunta muy frecuente dentro de los cristianos. Y esta pregunta es la siguiente: ¿puedo yo como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, una vez que he sido llamado a la fe, una vez que he sido adoptado por el Señor como hijo, una vez, usando los términos que hemos visto ya a través del libro de Romanos, una vez que hemos sido justificados, que ha sido puesto a mi cuenta el sacrificio que Cristo hizo donde pagó por mí en mi lugar, una vez que eso ha sucedido en mi vida, yo puedo perder la salvación, yo puedo perder esa condición de hijo y otra vez ir como vivía antes de que el Señor llegara a mi vida, perderme y llegar a ser condenado por el Señor bajo la ira revelada de Dios que hemos visto en el libro de Romanos. Es una pregunta frecuente que en muchas ocasiones la he escuchado generando gran debate. Déjeme decirle para iniciar el tema que hay dos posturas y detrás de esas posturas hay hombres que Dios ha usado a través de la historia, Dios ha usado con renombre, que han escrito libros, y ambos están en criterios diferentes. Por una parte hay quien dice, sí, ¿cómo no? Al caminar el cristiano puede ser que en la vida haya deslices, resbalones, y poco a poco el cristiano vaya cayendo en un estado de frialdad y ese cristiano pase a su condición anterior. Esa es una postura. La otra postura dice, si Dios ha tomado la iniciativa para salvar al ser humano, si Dios ha revelado su ira para el mundo y el mundo está a la deriva, como ya hemos visto en los primeros capítulos de Romanos, en su pecado, inmerso completamente en los antojos de su corazón, y Dios les rescata, les ilumina, les justifica, les perdona en virtud del sacrificio que Cristo hizo, nada ni nadie pueden otra vez hacerle recaer para vivir una vida otra vez como si nunca hubiesen conocido al Señor. Bien, hemos resumido las dos posiciones que pueden salir al estudiar la Biblia y usar ciertos códigos para interpretar la Biblia y ciertos textos que hay explícitos y ciertos textos que no son tan explícitos, pero a veces se interpretan de muchas maneras. Bueno, el libro de Romanos, en el capítulo 5, más adelante también veremos que
este tema vuelve a tocarse en el libro de Romanos. Pero en el capítulo 5 de Romanos se nos da respuesta a estas preguntas o a esta pregunta que en muchas ocasiones es escuchada. Bueno, ya a manera de introducción les digo que veremos en el capítulo 5 de Romanos que la obra de Cristo para nuestra salvación, abierta y explícitamente, es incondicional para aquel que ha sido llamado. No hay condiciones. En segundo lugar, es segura. En tercer lugar, es eterna. Y aquellos que Dios ha llamado, veremos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, aquellos que Dios ha llamado para justificación y salvación, van a perseverar en la fe hasta el final de sus días. ¿Por qué surge esta pregunta y esta inquietud? Bueno, en primer lugar, porque una vez que el cristiano conoce al Señor, que es traído a la fe, sabiendo que es perdonado, justificado, que ha sido puesto a su cuenta el sacrificio de Cristo para que tengamos liberación completa de la ira de Dios, a pesar de haber tenido esa experiencia inicial, comenzamos a caminar en el Señor y hay una realidad, y es que aunque ya Dios nos ve santos a través de Cristo para salvación, hay un proceso en la vida en el cual vamos a caminar y vamos a sentir debilidad, vamos a tener momentos donde quizás tengamos puntos de vista equivocados, incluso con la palabra de Dios, estudiándola, quizás no vamos a entenderla bien en un momento, quizás bajo ciertas circunstancias de sufrimiento, de presión, de dolor, de tribulación, aquello que hemos conocido, de momento entre quizás en un ámbito de duda para nuestra vida y dudemos de aquello que Dios ha dicho para nosotros. Y esas cosas puede que de momento nos hagan pensar en esta pregunta. Bueno, como cristiano, ¿estoy seguro en el camino que Dios me ha puesto? O de alguna manera, ante una tentación, pecado consumado, sufrimiento, que me lleven a un estado quizás de debilidad, de dureza del corazón, Dios puede quitar de mí esa salvación que un día me regaló. Estas pueden ser algunas razones. Entonces, les propongo que en esta mañana vayamos al capítulo 5 de Romanos para que veamos cómo a la luz de Romanos queda descartada esta pregunta, queda descartada la idea de que tú y yo, si realmente hemos sido llamados por el Señor, en algún momento podamos perder o ser excluidos de aquel regalo al cual Dios nos llamó y nos dio en Cristo Jesús. Veremos cómo la obra de Cristo en la cruz es única, es suficiente para que seamos hoy, si realmente ha sido perdonado, para que seamos hoy hombres de Dios, mujeres de Dios, que en Cristo podamos caminar seguros y que en medio de la tentación, la prueba, la dificultad o cuando nuestra fe en un momento determinado quizás mengue debido a diferentes circunstancias que podamos enfrentar en nuestra humanidad, estemos convencidos, Señor, por encima de lo que yo pueda sentir, creer, experimentar, tú has sido propicio a mi necesidad y tu presencia en mi vida es segura, eterna, permanente, porque Cristo ganó para mí la victoria. En estos días le cuento algo que vi en internet. Había una persona predicando en internet, usó una pizarra. Y esta persona, esto es interesante porque mañana puede ser que alguno de nosotros vea un video similar y lo vemos en una plataforma y decimos, oh, si está ahí, tenemos que escucharlo y esto es verdad. Esa persona usó una pizarra y lanzó una pregunta para la congregación. Bueno, todavía se usa hoy que para ser aprobado se necesita un 100 como calificación. Bueno, muchos dijeron que sí y esa persona dijo, bien, la fe funciona de esta manera. Puso, el 60 es la nota mínima. Dice esa persona, del 60 al 100 hay 40 puntos. Y esos 40 puntos en la salvación te lo tienes que ganar tú. El 60 lo da Dios y el 40 restante para que llegue al 100 lo pones tú.
Las personas que escucharon aquella explicación decían amén, gloria a Dios, aleluya. La verdad es que cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros no podemos aportar ni 40 puntos, ni 20 puntos, ni 10, ni un punto. Cristo nos ha dado el 100 con su muerte en la cruz. Única y exclusivamente. No hay un salario, no hay algo que como deuda por un trabajo mío, Dios pueda remunerarme, pueda pagarme. Es la obra de Cristo en la cruz. En la cruz solamente Dios nos ha llevado a mirar con fe aquello que ha sido propicio para su iglesia, para aquellos que iban a ser salvados. Por lo tanto, veamos entonces todo el argumento que nos muestra el libro de Romanos. Vamos a orar y pasamos entonces al estudio. Señor, gracias por tu palabra dada a nuestras vidas. Gracias porque has revelado tu plan de salvación. Gracias porque has revelado quién eres, quiénes somos y cuál es la única manera en que el ser humano puede recibir el regalo de la vida eterna. Queremos en esta mañana que ilumines nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para ir a tu palabra y que tu palabra traiga a nuestra vida cada día más gozo, deseos de adorarte, seguridad, paz, al saber quién ha comenzado la obra en nosotros, quién la va perfeccionando y quién la conducirá hasta el fin de nuestro caminar en la tierra. Gracias porque ha sido dada a nosotros tu palabra y queremos ir a ella, Señor, para que tú nos hables a través de ella y únicamente a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comenzamos con el versículo 1 del capítulo 5, que ya la semana pasada meditamos en él, pero que ahora brevemente lo vamos a hacer mirándolo desde esta perspectiva de el gozo y la seguridad que tenemos de saber que somos salvados eternamente y para siempre. Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, debemos hacer pausa para profundizar un poquito en dos palabras que son expresadas en este versículo. La primera es la palabra justificado, que ya la hemos ido estudiando a través de todos estos domingos anteriores. Y la segunda idea importante es paz para con Dios. La primera, justificados. Según los estudiosos de las lenguas en que se escribieron todos los escritos del Nuevo Testamento, todos afirman a una que la palabra y la construcción de esta oración, donde la palabra justificados aparece, es o declara o tiene la connotación de una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene consigo un resultado permanente, perpetuo. La palabra justificado, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, significa que una persona es declarada justa. Y cuando miramos todo el contexto de Romanos, en el caso de la fe es declarada justa sin que realmente esa persona en su vida práctica lo sea, ¿verdad? Entonces, la palabra justificado, para aquellos que una vez han sido justificados en Cristo, la justificación es una declaración legal que se hace una vez, una sola vez, y que tiene un resultado y un efecto perpetuo, permanente, para siempre. Significa que si una vez en Cristo fuimos declarados justos, esa condición legal ante Dios nunca más será quitada. Si realmente lo somos, porque eso sí tenemos que dejarlo claro. Todo el que se encuentre congregándose en una iglesia, todo el que diga yo soy cristiano, no necesariamente es un hijo de Dios. Es aquella persona que realmente, conforme a lo que ya hemos visto, ha tenido un entendimiento de su pecado, de su separación de Dios, de que solamente merece la ira revelada de Dios, pero que ha entendido que Cristo ha muerto a su favor y que ha sentido desde lo más profundo arrepentimiento ante su pecado y ha ido en esa actitud de arrepentimiento al Señor
para que aquella obra que Cristo hizo en la cruz sea adjudicada, sea acreditada a su cuenta. Y el castigo que yo merecía, Cristo lo pagó por mí en la cruz. Si realmente hemos tenido esa experiencia de fe, eres una persona justificada. Y la justificación es una categoría, es una condición que una vez que se fue dada, nunca más será quitada. La segunda parte del versículo, ¿cómo dice? Bueno, por la fe, los que han sido justificados, que han alcanzado, léanlo ustedes mismos, paz para con Dios. La semana pasada hacíamos una aclaración. No es lo mismo hablar de la paz de Dios, o sea, esa sensación que podemos tener de armonía, de quietud, de calma, que hablar de la paz para con Dios. Está hablando que Dios ha establecido una armonía, ha roto con toda enemistad, con toda lucha, con todo antagonismo que había entre el hombre pecador y Él. Es decir, paz para con Dios es una relación armónica con Dios, donde Dios tiene la parte fundamental. No es que yo sienta paz, es que Dios ha establecido la paz en esa relación entre Él y el pecador. Dios se ha declarado en guerra contra todo ser humano a causa del pecado. Lo hemos visto ya a través de todo Romanos, y en su ira y en su dejar a la deriva al ser humano está bien manifestada su guerra contra el ser humano. En ese sentido, total desarmonía. El primer resultado de la justificación, entonces, es que la guerra con el pecador que ha sido perdonado termina. Hay una reconciliación, hay un reencuentro para vivir en una plena armonía con el Señor, y por lo tanto toda guerra y todo antagonismo, toda contrariedad con el Señor termina. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pequeña aplicación. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos pleno convencimiento? Estamos seguros que el Señor nos ha justificado en Cristo y que hemos tenido paz para con Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Así sea, lo podemos decir. Gloria a Dios entonces. Qué bueno. Pues saber esta verdad trae gozo a la vida, trae seguridad a la vida, y aún en los momentos de debilidad, de flaqueza, donde nuestra fe parece estar un poco débil, donde vienen circunstancias difíciles, nunca olvides quién eres en el Señor. Nunca olvides quién dice Dios que tú eres. No lo que en ese momento tus emociones, tu estado de ánimo u otra persona venga a decirte que tú eres. No olvides lo que Dios dice que tú eres. No olvides quién Dios dice que tú eres. Es bien importante. Veamos entonces una segunda evidencia que nos da Romanos, que la salvación es segura. La primera es que la justificación y la reconciliación, la Biblia muestra que son permanentes y eternas para aquel que la ha recibido. Veamos la segunda en el versículo 2, que también lo meditamos la semana pasada, pero de manera muy breve. Dice así el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra clave en este texto para entender la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado es que tenemos entrada por la fe a esta gracia. También, dice Pablo, nos gozamos de esta entrada, pues esta entrada es una entrada a una posición indescriptible, incomparable con cualquier experiencia que pueda tener un ser humano en esta tierra. Porque esa entrada nos está dando un acceso a, dice la palabra exacta, a esta gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Cómo pudiéramos traducirla? ¿Qué significado tiene? Bondad inmerecida, favor inmerecido, ¿verdad? Es esa actitud que Dios tiene hacia el pecador, que el pecador no merece. Y dice este texto,
que hemos tenido entrada a esta gracia. Hemos tenido una entrada al favor inmerecido de Dios. Entonces, si es un favor inmerecido, ¿qué podemos hacer para alcanzarlo? Nada. ¿Y qué podemos hacer para perderlo si es inmerecido? Nada tampoco. Muy interesante mirarlo desde este punto de vista. Si es una gracia, un favor inmerecido, ¿qué podemos hacer? Y lo repito, para ganarlo. ¿Y qué podemos hacer para perderlo? Porque de las dos maneras, ¿cómo es ese favor? Inmerecido, ¿verdad? Es un favor inmerecido. Y dice este texto, ya que Dios nos ha llevado a entrar en esa gracia, ¿cómo permanecemos en esa gracia? Versículo 2, en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Otra manera de decirlo sería, estamos seguros, estables, consistentes. Eso es lo que significa. Entonces, mis hermanos, ¿sobre qué fundamento es que podemos tener esta entrada a esta gracia? Porque la Biblia declara que hemos sido aceptados en el amado, en Cristo. Porque cuando Dios Padre nos mira a nosotros, ¿a quién ve? A Cristo que ha sido puesto a nuestra cuenta. Por eso es que puede ser una gracia inmerecida. Porque el que sí merecía salvación, el que sí merecía comunión, ese fue el que murió en nuestro lugar. Cristo ganó para nosotros esa entrada. Esta gracia es una posición de favor y abraza a cada aspecto de nuestra posición delante de Dios. Es decir, tenemos entrada a esta gracia, ¿en qué momento? Cuando somos obedientes, cuando desde nuestro punto de vista estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Para decirlo en palabras más sencillas, cuando nos estamos portando bien, ¿es que tenemos acceso a esta gracia? Esa gracia y esa entrada abarca cada aspecto de tu vida y de mi vida. Cuando te sientas débil, debes estar consciente que has tenido entrada a esa gracia. Cuando te sientas tentado, tienes que estar seguro de lo que Dios dice que eres y tienes. Él te ha hecho entrar a esa gracia. Cuando hayas cometido un pecado consciente y estés consciente que has deshonrado a Dios, que puede ser desde una motivación hasta omitir una cosa buena, hasta una manera de expresarte, una acción con los demás. ¿Cuántas cosas puede abarcar? En ese momento que seas consciente de tu pecado, sé consciente también de que has entrado a esa gracia y a ese favor inmerecido. ¿Qué has hecho para ganarlo? ¿Qué puedes hacer para perderlo? Nada. Hemos tenido una entrada incondicional a esa gracia. Una posición que es tan perfecta y permanente como lo es el mismo Cristo. Porque estamos en Él. Y si estamos en Él, nuestra vida está segura porque está escondida en lo que Él ha ganado para nosotros. Y una vez que murió, resucitó, ascendió para estar a la diestra de Dios Padre, a la derecha. Cristo es nuestro abogado. En Cristo es que tenemos entrada. Veamos entonces una tercera evidencia de la seguridad de nuestra salvación expresada en este mismo pasaje. Versículo 5, vamos a saltar al versículo 5 y dice así: y la esperanza no avergüenza. La semana pasada hablamos de las tribulaciones, el gozo de la tribulación para aquellos que han sido justificados. ¿Recuerda? Entonces, saltamos y vemos al versículo 5 y dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren cómo dice el texto: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué imagen viene a nuestra mente cuando pensamos en derramar? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Nos ayuda a tener alguna imagen? ¿Qué significa derramar? A ver, alguien hace unos gestos por allá. Bañar, ¿verdad?
esparcir, verter, cuando vaciamos algo sobre alguien, ¿verdad? Dice este texto, el amor de Dios, que cuando vamos a la Biblia y entendemos el significado profundo del amor de Dios, está muy lejos de parecerse al concepto de amor que escuchamos hoy en una telenovela, en una canción, en un poeta, cuando habla del amor romántico y pasional. Es esa actitud de Dios de mirar al ser humano con toda compasión, con todo deseo de bienestar para él y rendirse para que ese bienestar sea logrado de manera incondicional y eterna. Eso es el amor de Dios, que prácticamente no se puede ni definir, pero es para tener una idea. Dice este texto que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra corazón está hablando ahí de lo más, de la esencia más profunda del ser humano. La Biblia describe el corazón en unas ocasiones como el órgano fisiológico, pero en muchos momentos, como este, está hablando de la sede de todo el razonamiento, las emociones, la voluntad del ser humano. De eso, a eso se refiere cuando habla de corazón. Y está diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en lo más profundo de lo que tú eres, en lo más profundo de tu ser, ha sido derramado. Por lo tanto, si este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nunca seremos frustrados ni encontraremos que hemos reposado sobre una confianza falsa, pasajera, efímera, temporal, sino que nuestra fe reposa sobre alguien que se entregó a tal punto que ha derramado su amor en nuestros corazones. Un detalle más que dice el texto, ha sido derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de creer, Dios inunda nuestros corazones. ¿Y de qué manera lo hace? Dice el texto, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién es el Espíritu Santo descrito en la Biblia? La tercera persona de la Trinidad, gran misterio, pero Dios mismo en nosotros, con nosotros, tomando habitación en nuestra vida. Mis hermanos, para muchas personas incrédulas, esto que estamos diciendo en este momento, ¿a qué sonaría? A total locura, ¿verdad? Pero si hemos creído que la palabra de Dios es su palabra revelada, son sus afirmaciones acerca de la obra que ha ocurrido, precisamente ahora, usando el término del versículo 6, la obra que ha ocurrido en nuestros corazones, como la sede de todas nuestras razonamientos, emociones y voluntad. Bien, damos un paso más para ver otra evidencia. Y ahora lo vamos a ver en el versículo 6. Acabamos de ver el 5. Dice así, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta palabra, a la luz de la seguridad de la salvación, es muy importante tomarla en cuenta. La palabra débil. Dice el texto, porque Cristo cuando aún éramos débiles. La palabra débil apunta a alguien que es impotente para hacer, para lograr, que no tiene fuerzas. Y en términos de salvación, débil significa que es incapaz de salvarse o alcanzar algún mérito válido delante de Dios. Dice este texto, cuando éramos débiles, a su tiempo, es decir, en su debido momento, según el plan que Dios había tenido a través de la historia para salvar, en el momento preciso, oportuno, según el plan de Dios, a su tiempo, Cristo vino y murió por los impíos. Se nos recuerda en este texto lo que éramos. Piensa en tu vida, piensa en tu experiencia antes de que el Señor llegara a tu vida. Piensa en tu infancia, en tu adolescencia, tu juventud, todo lo que viviste, cuáles eran tus actitudes ante la vida, ante Dios, ante aquello que podía existir trascendente más allá de las cosas creadas, como hoy le llamamos a este mundo.
¿Siempre fuiste un creyente en Cristo? No. Posiblemente tuviste otra religión, otro sistema de creencias. Quizás fuiste alguien que en muchas ocasiones dijo, yo no creo en nada ni en nadie. En ese tiempo eras un débil. En ese tiempo éramos débiles, incapaces de alcanzar de alguna forma el beneficio de Dios. Cuando tú y yo estábamos en esa condición, Dios tomó la iniciativa. Había algo en nosotros que podía promover agrado de Dios hacia nosotros. Estábamos en nuestro pecado. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa a su tiempo para que Cristo muriera en tu lugar, si realmente hoy eres un hijo de Dios. Cuando éramos incapaces para salvarnos. Entonces, continuemos leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por alguien que socialmente sea llamado delincuente, alguien que sea una amenaza para la sociedad? ¿Alguno de ustedes se atrevería a morir para que el otro viviera? Ahora vamos a decirlo de otra manera. ¿Y algunos de ustedes se atrevería a morir por el bueno y darse y entregar su vida? Bueno, muchos dicen que sí. ¡Qué bueno! Dice este texto aquí. Puede ser que sí. Puede ser que alguien, dice, puede ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Eso, así lo dice este texto. Pero ¿cómo termina el versículo 8? Pero Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando todavía en nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. El justo murió por el injusto. El justo murió por el espiritualmente delincuente, el espiritualmente aquel que sí era una amenaza para el plan de Dios, aquel que sí amenazaba con deshonrar a Dios, y de hecho vivíamos así. Sin embargo, Cristo, cuando aún estábamos en nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, una evidencia más para hablar de la seguridad de la salvación. Y ahora vamos a cerrar con las frases, diríamos, cumbres más importantes acerca de este tema en el capítulo 5. Ahora vamos a ver una frase que se repite en varios versículos, al menos en 5 versículos. Los muchos más de Romanos capítulo 5. Y verán el peso tan profundo que tiene esta expresión que vamos a ver vez tras vez. 5 veces vamos a verla en el capítulo 5. Mucho más. Vayamos allá. Comenzamos con el versículo 9. Dice así. Pues mucho más. ¿Recuerdan cómo terminamos el versículo 8? Vamos a leerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, pues mucho más, es algo que se deriva de lo que dice anteriormente, mucho más, con mucho más seguridad, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si cuando éramos débiles, si cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros, miren la lógica, mucho más, con más garantía, ¿verdad? Con mucha más seguridad, ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos del aire. ¿Entendemos la lógica que va llevando el texto? Si cuando éramos débiles y estábamos aún en nuestros pecados, Cristo murió, ¿cuánto más? Mucho más. Ahora, estando ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. En Cristo ya, mucho más, porque ya hemos sido perdonados. Si cuando vivíamos en nuestro pecado nos rescató, mucho más ahora que ya somos rescatados, Él nos va a llevar. Y somos salvos de la ira venidera. Ahora existen nuevas condiciones para tu vida
y para mi vida. ¿Somos débiles? Todavía somos incapaces de buscar de Dios méritos, pero ya estamos en Cristo. ¿Aún estamos en pecado como antes? No. Aunque vivimos en un proceso de santificación donde Dios nos va llevando, creciendo, madurando en la fe, todavía. Pero ya no vivimos deliberadamente sin conciencia de nuestro pecado. Porque ya Cristo nos ha tomado, su amor ha sido derramado en nosotros, nos ha justificado. Pues mucho más, si ya estamos en esa condición, en Él estamos seguros y libres de culpa. Entonces, mis hermanos, veamos otro mucho más. Vayamos entonces al versículo 10. Dice así, la misma lógica, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vamos a decirlo a coro, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Volviendo atrás a lo que éramos y a lo que ahora somos, pensemos en ello de esta manera. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando había hostilidad y enemistad, ahora que ya estamos en Él, mucho más, con mucha más seguridad, con mucha más apertura, amplitud, ya siendo reconciliados, somos salvos. ¿Verdad? Seguridad de nuestra salvación. Veamos otro mucho más. Pasemos al versículo 15. Dice así, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, o sea, el incurrir, el cometer el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y vamos a parar, ahora los versículos anteriores hacen una comparación, donde hay dos personas, dos hombres, que se ponen como cabeza representativa de toda la humanidad. En primer lugar, si vamos al versículo 14, por ejemplo, dice así, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la persona que se pone como cabeza representante de toda la humanidad es Adán en este texto. Por la transgresión, o sea, por el pecado de Adán, como dice el texto, murieron los muchos. Es decir, Adán fue el primer hombre que Dios creó. ¿Y qué pasó? Pecó en el huerto de Edén. ¿Es así? Y de ahí en adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero ahora se viene a presentar a otro hombre como cabeza de la humanidad. Adán y Cristo. No porque fuesen idénticos, porque más bien es un contraste lo que se presenta. En Adán, por su pecado todos mueren. Ahora, en Cristo, por su obra, todos los que creen en Él, viven. De eso viene hablando este pasaje de Romanos. Miren entonces como dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, el regalo de Cristo, que es lo que va a hablar ahora, no fue como el pecado de Adán. Porque si por la transgresión, por el pecado de aquel, de Adán, murieron los muchos, miren ahora, abundaron abundantemente, mucho más, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otro mucho más, si en Adán de manera permanente toda la raza humana ha quedado bajo pecado, ahora en Cristo, mucho más, aquellos que han sido salvados quedan bajo la categoría eterna de justificados. Mucho más, en Cristo hay seguridad para aquellos que han sido salvados. En Adán todos éramos pecadores. En Cristo todos somos justificados y salvados. Todos los que han creído somos justificados y salvados. Entonces, veamos otro mucho más. Versículo 17. Pues si por la transgresión, otra vez, de uno solo, de Adán, reinó la muerte. Y la muerte en dos sentidos.
En el primer sentido, es que una vez que el hombre comió del fruto en el huerto de Edén y incurrió en la desobediencia, entró en el mundo la muerte en dos sentidos. La muerte física y, en segundo lugar, la muerte espiritual, para referirse al juicio y la condenación. Dice este texto entonces: por el pecado de uno, de Adán, de uno solo, reinó la muerte. ¿Y cómo dice ahora? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué palabras tan bonitas y tan profundas, con tantas implicaciones para los hijos de Dios. Miren cómo dice: mucho más abundantemente reinarán en vida por uno solo. Reinamos en vida. Hemos tenido vida nueva, vida eterna. Y dice el texto: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Díganme, ¿hay cabida en estos textos para pensar en una obra meritoria que hagamos para alcanzar algo de Dios? ¿Qué podemos hacer para alcanzarlo? ¿Qué podemos hacer para perderlo? Ha sido su obra, su iniciativa. Nos ha tomado cuando éramos débiles, cuando estábamos en nuestro pecado. De ahí nos rescató, de ahí nos sacó. Y veamos ya el último, mucho más, que bueno, aquí se traduce de otra manera. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para resumir toda la idea del texto, por supuesto, ¿cómo conocemos que hay una transgresión? Cuando existe la ley. En una ocasión, y cuento esto como una ilustración, un primo mío iba en una bicicleta, llega a una esquina y hay un pare. Ese primo mío llega a la esquina, frena, pero ustedes saben, los que montan bicicleta saben que podemos estar unos segundos prácticamente parados en el aire. Él llega a la esquina, frena, ve que no viene nada y continúa. Y hay una persona de la motorizada, lo que se le llama el caballito, lo para y le dice: te voy a multar porque violaste tal artículo. Y dice mi primo: ¿pero qué artículo? Es que yo no tengo licencia de conducción. En la esquina debías haber parado. Dice: pero si yo paré. Dice: no, parar significa, y yo que manejo moto lo sé, debes poner el pie para mirar y luego continuar. Dice mi primo: pero es que yo no lo sabía, es que yo no tengo licencia de conducción. Bueno, finalmente mi primo se ganó la multa. Y luego me lo cuenta muy asombrado, es que él no sabía que había que poner el pie. ¿Qué dice este texto? La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa? Cuando llega la ley y se conoce la ley, qué es bueno, qué es malo, qué Dios ha dictaminado, entonces el ser humano toma conciencia de su desobediencia. ¿Ya entendemos? Por eso la ilustración. Si no está la ley, aunque hay algo por naturaleza, que Romanos lo dice en el capítulo 2, que ha sido puesto en nosotros, escrita en nuestros corazones, acusándonos o defendiéndonos nuestra conciencia. Eso sucede. Hay un margen relativo en el cual sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aunque no conozcamos la Biblia. Eso sucede en el ser humano, porque ahí está plasmado. Ahora, dice el texto, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, cuando el pecado se hizo evidente, porque la ley indica cuando tú eres incrédulo, cuando tú eres envidioso, cuando hay una mala motivación del corazón, cuando eres iracundo, y podemos hacer una lista tan grande de todo lo que describe la Biblia. Cuando yo tengo conciencia de eso, entiendo entonces hasta dónde es de grande su gracia.
para nuestras vidas. No pienses en otra persona. Pensemos ahora en cada uno de nosotros de manera individual. Dios ha tenido que perdonar mucho o poco en nuestra vida. ¿Todavía Dios tiene que perdonar o ya no hay que perdonar nada? ¿Verdad? ¿Hasta qué? Hasta que muramos, dice la hermana. ¿Cuánto Dios tiene que perdonar? Entonces, si dependiera de nuestro vivir justo, ¿quién de los que estamos aquí presentes clasificaría delante del Señor? Nadie. El conocimiento de la ley, cuando entendemos hasta dónde es mi pecado, mi incredulidad, es cuando más entiendo hasta dónde ha sobreabundado, mucho más grande ha sido su gracia a mi favor. Es así. Sobreabundó la gracia. Lo que Pablo ha estado diciendo, déjeme decirle que esto estremece a muchos que creen todavía que los 40 puntos para llegar al 100 me los tengo que ganar yo. Muchos ante esta reflexión bíblica puede que no estén de acuerdo y digan, no, pero sí puede haber un punto en el que haya una ruptura y Dios te descalifique. Mire, no hay nada en nosotros que nos haga calificar delante de Dios. Y lo que hoy en nuestra vida Dios va produciendo, que la Biblia le llama fruto, no es un requisito para ser salvo. Es el fruto de que ya somos salvos. Vamos a repetirlo otra vez. Hoy, lo que Dios va produciendo en nosotros, si hay madurez, si hay entendimiento, si hay cambio de actitudes en la vida, eso se le llama fruto. Y el fruto no es el requisito para yo lograr ser salvo. Es la evidencia de que ya yo soy salvo. Esa es la realidad. ¿Qué puedo hacer para ser justificado y salvado? ¿Qué puedo hacer hoy siendo cristiano para perderlo? Nada. En Cristo hemos sido salvados para siempre. Entonces, vamos ya concluyendo. El gozo que produce el saber que somos seguros es un gozo necesario de entender la vida. ¿Por qué? Ya lo decíamos hace un rato al principio. Porque van a venir a la vida tentaciones, debilidades. Va a venir momentos de incredulidad ante circunstancias posiblemente que enfrentemos a la vida. Va a haber momentos en los que posiblemente seamos conscientes de pecado en nuestra vida. Y es importante en ese momento saber quién dice Dios que yo soy. No lo que mis emociones, mi estado de ánimo o mis razonamientos fuera de la Biblia digan que soy. Debo estar consciente de quién dice Dios que yo soy. Que soy justificado, que soy perdonado, que se ha puesto un saldo a mi cuenta. La justicia, la vida justa que yo no tenía, fue puesta a mi cuenta por lo que Cristo hizo por mí. Y si ya esas cosas ocurrieron, mucho más tengo seguridad de salvación. Porque cuando era un pecador, una pecadora que ofendía a Dios y vivía de espaldas a Él, Él me rescató. ¿Cuánto más si ya soy rescatado? Él no me va a llevar a perseverar. Entonces, es importante conocer esta verdad porque nos lleva a adoración, a gozo, a paz en los momentos difíciles de la vida, donde estemos en la oscuridad de la tentación, del pecado o del sufrimiento, que está también descrito en Romanos capítulo 5. Es importante saberlo. Repetimos otra vez entonces, la justificación y la reconciliación, según Romanos capítulo 5, son permanentes e incondicionales. La entrada a su gracia es permanente e incondicional. Porque el amor de Dios en Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, mi salvación es permanente e incondicional. La condición en la que fuimos salvos, salvados,
mucho más evidencia que es permanente e incondicional. Los muchos más que hemos acabado de ver muestran que es permanente e incondicional. Que hay temor por muchos de enseñar esta doctrina, hay temor. ¿Por qué razón? Muchos han pensado que decirle a una congregación, decirle a un hermano que su salvación en Cristo es segura y que nadie le va a arrebatar de su mano, muchos piensan que es una puerta que estás abriendo para que ese hermano viva entonces una vida con una ligereza de vida. No, si ya soy salvo, yo puedo vivir como me plazca, si ya Dios me salvó. Bueno, la primera evidencia de que eres salvo es que tu vida va a ir creciendo y creciendo en madurez y va a ir teniendo fruto. Si alguien en un momento dice, y escuchen bien, yo puedo vivir como me plazca porque al final la salvación ya la tengo segura. Miren, ese no debe dudar de su salvación. ¿Sabe de qué debe dudar? De su conversión. Porque que realmente ha sido convertido al Señor y entiende lo que estamos acabando de ver en su palabra, no le lleva a vivir una vida superficial en el Señor, sino le lleva a vivir una vida en agradecimiento, en adoración y con un deseo profundo de querer adorar a Dios en todo tiempo. Mi hermano, gózate en el Señor por la salvación que ha traído a tu vida. Mi hermano, vive seguro aún en los momentos más oscuros de tu vida. Vive en libertad. Aún cuando tengas tentación, no te autocondenes. Ya Cristo murió por ti. No te condenes. Busca en Él la salida, la victoria y la fortaleza. Y vive disfrutando de la esperanza de que un día estarás en su presencia. ¿Es seguro que un día estarás en su presencia? ¿Qué hemos visto hoy? Es seguro que un día vas a estar en su presencia. Anima a otros con estas verdades del Evangelio. Anima a otros a vivir la vida aún en el sufrimiento, gozándose de quien ha venido a nuestra vida para ser morada, para ser habitación de manera permanente, y tan permanente que es de manera eterna, para siempre. Vamos a orar y de esta manera terminamos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que viene a nuestra vida y nos muestra verdades, revelaciones tan necesarias para vivir nuestra fe. En nuestro diario vivir tan lleno de embates, de muchos factores que atentan contra nuestra estabilidad, contra nuestra quietud, contra nuestra fe. Pero tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra nos da fuerza, tu palabra nos anima y nos llena de esperanza para seguir adelante en este camino que se hace difícil. Como dijo Jesús, el camino, la puerta estrecha es angosta, es difícil, pero en ti estamos fortalecidos para continuar adelante honrándote y viviendo con el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén.